Señor le bendiga, queridos hermanos televidentes y amigos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de dirigirnos a vosotros por medio de estos medios tan importantes. Quiero tratar un tema con ustedes que merece la atención de todos, basado en las Santas Escrituras, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, nos narra un hecho muy importante que dice de la siguiente manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este hecho, amados hermanos, tiene una gran importancia, porque el profeta Isaías había escrito de Jesús, del Mesías, que tanto lo habían esperado el pueblo hebreo. Pero esto todavía no se cumplía y esperaban que llegue el momento. Y Jesús, en su ministerio que lo ejerció públicamente, entró a la sinagoga, el lugar donde se estudia, donde se analiza los pergaminos, los libros de la ley, para meditar en ellos y ser enseñados. Y allí consta precisamente el tema sobre la libertad. Y cuando se habla de esta libertad, porque así lo dice el Señor, a pregonar libertad a los cautivos. En esta connotación encontramos que cuando se habla de libertad se piensa en una persona o en un pueblo que está en opresión. Y para nosotros los lectores de la Biblia nos damos cuenta que el pueblo que vivió en opresión durante 430 años fue el pueblo de Israel, que se formó en Egipto con 70 personas descendientes de Abraham que llegaron hasta allá. Y Dios, a través de Moisés, les ofreció, les prometió ser libertador para llevarlos a una tierra donde les prometió que fluía leche y miel. Y Dios mismo los condujo, los protegió, y ellos disfrutaron de esta libertad que para ellos era algo imposible de poderlo lograr. En medio de un imperio tan poderoso y tan fuerte, solo necesitaban un Salvador, y ese fue el Dios de ellos, el que conocían con el nombre de Jehová. Pero también los judíos se reunieron para preguntarle a Jesús y tratar con él. Y le dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces vemos que la persona que necesita ser libertada no precisamente es aquellos que están en un calabozo recluido, porque también para ellos anhelar esa libertad es importante, como también una libertad de opinión, libertad de prensa, libertad en todos los aspectos. Pero fundamentalmente lo que el Señor quiere es libertar al ser humano del pecado que lo esclaviza. Pero se encontró con un grupo de personas estudiosos, conocedores de la ley, que ellos se sintieron libres y ellos creyeron que no necesitaban nada más. Pero Jesús les dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero la respuesta de este grupo de hombres sabios fue: linaje de Abraham somos y no hemos sido esclavos de nadie.
claro, ellos pusieron la mirada en Abraham, que era el patriarca, y que Abraham tuvo fe, creyó en Dios, en las promesas, el padre de la fe. Pero Jesús les dice que ellos están en esclavitud del pecado y que Jesucristo es el que liberta de todo pecado. Igual, liberta de la ley, liberta de muchos pensamientos negativos. Entonces, esta libertad, para disfrutarla, hay que conseguirla solamente es en Jesucristo. Porque muchas personas anhelan la libertad, pero para hacer mal uso de esta libertad, y tiene sus límites. Entonces Jesucristo el Señor es el que a través de su sacrificio en el Calvario, con su muerte, sepultura y resurrección, nos sacó a esta libertad gloriosa. Y por eso es que hoy tenemos un pueblo grande, numeroso en todas partes del mundo, que proclamamos que somos libres en Jesucristo y que ahora pensamos que de otra manera, pensamos que Jesucristo nos libertó, por ejemplo, de la muerte. Y usted me diría, pero toda persona muere. Sí, toda persona muere, pero el Señor nos dijo en su palabra y nos muestra que nosotros también, como Él venció la muerte, resucitó entre los muertos, también nosotros vamos a vencer a la propia muerte. Y esto no se diga al mismo diablo, a Satanás, que Él ha tenido esclavo a toda la humanidad y a nosotros mismos por largos años, pero que Jesucristo lo enfrentó, lo venció y nos entregó también un mundo vencido. Por eso, el más grande libertador de los seres humanos se llama Jesucristo. Él es el que busca para todo ser viviente el bienestar, la paz. Él es el que quiere que usted sea feliz y que sea verdaderamente libre de todo cosa negativa, libre para poder adorar y pensar en el Señor. Tenemos unas amenazas, esas amenazas donde nos prohíbe, por ejemplo, expresarnos libremente en un lugar público, cantar como antes se lo hacía. Estamos restringidos, pero de todas maneras, este medio, qué importante para decirles a ustedes que Jesucristo el Señor quiere a usted libertarlo, salvarlo, darle una nueva vida que solamente en Jesucristo se la puede obtener. De mi parte, yo le quedo agradecido y le deseo que busque al Señor porque usted lo necesita urgentemente en su vida. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Dios le bendiga. Amén.